Bienvenidas y bienvenidos a Radio Semilla, el podcast de la Red de Guardianes de Semillas, donde hablamos de regeneración ecológica y social. Yo soy Javier Carrera y el día de hoy me acompaña Steve Sherwood. Steve es alguien a quien conozco desde hace bastantes años y lo he visto practicando la agroecología, transformando su finca de un pedazo de tierra compactada a un hermoso territorio de fertilidad y crecimiento. Pero como suele suceder, yo no conocía mucho en realidad de su historia y me ha parecido fascinante escucharle en este episodio hablar de su presencia en ciertos momentos claves del desarrollo de la agroecología en América Latina, de todo el trabajo que él ha realizado y precisamente también de su finca. Steve es una persona que vive y afronta todo esto con mucha humildad, con mucha coherencia, con mucho criterio y nos aporta además algunas visiones muy prácticas que ha desarrollado a lo largo de los años respecto a nuestra relación con la tierra. Espero que lo disfruten tanto como lo disfruté yo. Como siempre, quiero recordarles que Radio Semilla se sostiene gracias a su aporte. Pueden hacerlo a través de radiosemilla.com/membresías y las personas que se asocian al podcast reciben descuentos en servicios, en productos, tanto en el Ecuador como en otros países. En este caso, quiero comentarles que Jairo Restrepo, que protagonizó uno de nuestros recientes episodios, va a dar un curso en Pimampiro, provincia de Imbabura, Ecuador, del 17 al 21 de septiembre con la Fundación Tierra Viva. Nos ofrece un descuento de $50 en el curso que va a realizar a las personas que participan en el programa de membresías de Radio Semilla. Eso es todo como introducción por hoy. Vamos adelante con Steve y escuchemos su interesantísima historia de vida. Hola, estamos en la granja Urcuhuayco con Steve Sherwood, a quien hemos estado persiguiendo para grabar desde hace un buen tiempo y por fin se dio el caso. ¿Cómo estás, Steve? ¿Cómo llegas hoy? Hola, Javier. Un gusto. Muy bien. Bueno, Steve, vamos contigo a trabajar un tema que es fascinante, que es el suelo, que tú le has dedicado muchísima energía y pensamiento. Pero antes de entrar a ese tema, como siempre en Radio Semilla, queremos hablar un poco de tu historia de vida, porque tú no eres de acá, de la Yacta de Ecuador, vienes de lejos, entonces sí me da curiosidad de saber cómo fue tu infancia y sobre todo cómo esa infancia, esa juventud te llevó a trabajar con el suelo. Bueno, en verdad yo nací en Virginia, pasé la mayor parte de mi vida como chico, cerca de Filadelfia, en diferentes lados, cerca de la ciudad de Filadelfia, en Pensilvania, desde el lado de New Jersey, desde el lado de Pensilvania. Siempre dedicado a la agricultura, ¿no? Vivía en el campo. Bueno, mi mamá en verdad se murió cuando yo era joven, pero mi madrastra era de Kentucky y era del campo de Kentucky, de un hollow, como decimos, y agricultores de excelencia, ¿no? De pequeña escala. De generaciones, me imagino. De generaciones en Appalachia y todo. Entonces tuvimos, ¿no? Una finca, vendíamos y producimos bastante cosas. Y todos mis vecinos tenían fincas típicamente de 100 hectáreas, 500 hectáreas. Este rango es una agricultura familiar en esta zona de Pensilvania. Qué brutal. ¿Te imaginas lo que es acá? Es media hectárea, 1 hectárea. Sí. Es inimaginable. ¿Quién tiene 100 hectáreas? Y en esta parte de New Jersey, sobre todo, había una compañía de sopas muy importantes, que era Campbell's Soup. Una fábrica. Ajá. Y en el sur de New Jersey hay mucha agricultura, sobre todo nosotros era tomates, soya, maíz dulce, que compraba esta compañía, ¿no? Y en los años, a final de los años 70, se cerró esta fábrica, se fue a México, se fue a China, y esto causó una crisis, ¿no? Pero bueno, yo en verdad me preguntaste como chico, honestamente mi objetivo como joven era salir del campo, porque sentí muy aislado, me parecía como una camisa de fuerza. Yo me crié en una comunidad de rednecks, ¿no? De blancos, racistas, hoy día pro-Trump. Y también otros grupos súper religiosos, ¿no? Menonitas, había Amish, había gente Quakers. Entonces, habían estos grupos. Me gustó honestamente ahora, pero al momento yo quise escapar. Y fui a la universidad lo más pronto que podía.
Fui a la Universidad Estatal de Pennsylvania, Penn State, y en verdad no quise trabajar nada en agricultura, estudié economía. Saqué mi primer grado en economía. O sea, ¿no pensabas volver al campo en tu vida ya? Nada. Y era un padre, bueno, en verdad menonita, que tuvo un programa de desarmamento en Nicaragua en los años 80, 86, que necesitaba traducción, necesitaba ayuda, y había este Comité Central de los Menonitas, MCC en inglés, que tenían un programa de desarmamento en Nicaragua, y decidí lanzarme e ir allá. Antes de continuar, cuéntanos, para los que no sepan, ¿qué son los menonitas? Un poco. Ya, es una religión, yo diría, conservadora, pero también lo interesante es que son gente que no participa en la violencia, en las guerras, ¿no? Y entonces, en inglés le llamaban moral objectors. Entonces ellos no aceptan, y por eso han sido perseguidos, ¿no? En verdad vienen del norte de Alemania, migraron a Canadá y luego hasta el sur, hasta Pennsylvania, hasta Filadelfia, esta parte. Entonces son pacifistas radicales. Son pacifistas radicales, con una Biblia en la mano, Biblia cristiana, ¿no? Pero comencé a apreciarlos más luego de salir, ¿no? Como siempre. Y en la universidad me encontré con los cuáqueros, ¿no? Que eran igual pacifistas, tenían una casa de encuentro que se llama The Meeting House. Y es un espacio donde podías hablar de cosas importantes, no importaba tu religión. Y no hay un padre, pastor adelante, no es un espacio facilitado por una persona y donde podías hablar de cosas. Y como yo estaba creciendo mucho en la universidad, en el sentido que comencé a verme a mí mismo, cuestionar mi política, cuestionar mi historia, fue una oportunidad para mí de conocer gente de otras perspectivas. Por ejemplo, de Nicaragua conocí gente revolucionaria, ¿no? Que estaban anti-estadounidenses, y estas cosas que comencé a encontrar la primera vez. Y yo fui allá para conocer, y ahí en verdad yo me cambié fundamentalmente a la raíz de la experiencia que encontré en Nicaragua. Justo la razón es porque cuando llegué, ya el desarmamento en 86, 87 estaba por terminar. Entonces no había qué hacer. Y dijeron, bueno, ¿tú tienes experiencia en agricultura? Y yo dije, no, yo me crié en una finca, pero yo estudié economía, ¿no? Y pensé que no sabía nada. Y en este momento, sobre todo los grupos sandinistas, estaban volviendo, les estaban dando tierra. Muchos jóvenes que tenían ya 25, 30 años, que no habían cultivado por 10, 15 años desde el terremoto. Entonces, y luego la revolución, se metieron a pelear contra las contras, ¿no? Y en este momento volvieron a ser agricultores en su vida, y mucho ánimo. Y en esta época, la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos, UNAG, estaba creando un programa que hoy día, bueno, luego se llamaba Campesino Campesino. Ahí es donde nació. Ahí es claro. donde nació, Ajá. y había gente clave como Eric Holt Jiménez, que en verdad no le conocí en este momento, pero luego le conocí, y mucha otra gente, ¿no? Pero bueno, yo comencé a conocer este movimiento y comencé a ver cómo la agricultura podía ser un espacio de transformación. Y además había otra cosa que me provocó mucho, que fue todo este programa de alfabetismo en el campo, liderado por un modelo de Paulo Freire. Y fue voluntarios que se fueron al campo a enseñar a la gente a leer y escribir. Este fue transformativo para mí. Entonces comenzamos con Campesino Campesino a trabajar en lo que llamábamos nosotros alfabetización ecológica. Y yo no lideré de ninguna forma, pero trabajé con alguna gente nicaragüense que estaba liderando esto, y comencé a ver cómo se puede utilizar la biología para ayudar a los agricultores, en este caso sobre ciclos de vida, de plagas, o principios como fijación de nitrógeno. Y comenzamos a trabajar full en el tema de manejo integrado de plagas, el tema de abonos verdes, cultivos de coberturas. Y sí, fue un éxito, por accidental de mi parte, pero por ahí entendí que no tenías que ir al Banco Mundial a tener un impacto en
en el campo, podía trabajar en la agricultura. Ahí es cuando volví a mis raíces. Y otro tema que me llamó la atención, la gente era pobre. Y después de mucha violencia y guerra, pero yo comencé a ver a la gente en el campo como otro teatro de campo, las personalidades de la gente que yo conocía, mi papá, mi hermano, los vecinos, mi mejor amigo, pero vestido de campesinos. Y comencé a encontrarme verdaderamente con gente afín. Y sentí, sí, una relación directa con estas personas. No lo hacía por caridad, lo hacía porque pasé súper bien. Nunca había reído tanto que había reído con estos campesinos pobres que no tenían ningún permiso de reír, pero estaban encontrando energía en esta nueva vida post la revolución en Nicaragua. Y esto me inspiró. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Bueno, comencé la primera vez que fui en 86, luego te cuento en 89 entré al Cuerpo de Paz, más bien me mandaron a Honduras, pero seguí los contactos en Nicaragua y trabajé en un sistema campesino en Honduras y quedé 12 años en Centroamérica, ¿no? Vine aquí años. Justo en 98, 99 es cuando llegué aquí. Oye, de lo que te escucho, tú pasaste de una visión top-down, de arriba hacia abajo, de Banco Mundial hacia abajo para transformar la sociedad. Y aquí descubriste el contrario, una visión de construir desde la base hacia arriba. ¿Qué pasó con esos programas? ¿Tú le seguiste la pista? ¿Qué efectos tuvieron a la final, a tu criterio? Sabes que te cuento, he mantenido contactos, ¿no? Pero sin embargo fui a evaluar hace poco al sistema, campesino, escuelas de campo, los comités de investigación agrícola local, experimentación dirigida por campesinos, toda esta tradición que nació en este momento por mucha gente. Pero yo comencé a participar en este espacio. Y fui al año pasado a evaluar y me encontré con gente que no había visto, ¿no? Por más de 30 años, ¿no? Y te cuento que hubo un éxito total, yo diría en los años 90, 2005, donde creció, se diversificó. Ellos también fueron pioneros en agroecología. Me recuerdo cuando agroecología fue una mala palabra, ¿no? Y algo que mantenían ellos es que la agroecología, los campesinos que eran los pioneros en este tema, no aceptaban certificados de parte de ONGs o de universidades. Dijeron que nuestro certificado es la finca, la chacra, ¿no? Uh-huh. Y este siempre aprecié. Obviamente este ha cambiado, ¿no? Pero veo que a partir de 2005 cayó el sistema, yo diría inclusive de agroecología o experimentación dirigida por campesinos, comenzó a convertirse, a profesionalizarlo un poco. No veo la misma liderazgo, apropiación y creatividad que veíamos antes. Y no tuvimos plata antes, ¿no? Y ahora comenzaron proyectos grandes, decimos a partir de tal vez 2000. Y con buenas intenciones, pero sin embargo comenzaron a profesionalizarse estos espacios y vimos que la gente usa las mismas palabras que antes, pero no vemos la misma creatividad, no vimos el mismo protagonismo de parte de los practicantes, de los campesinos, Y esto es lo que me preocupa. Y justo si hay un proyecto que yo tengo en vida en este momento, es dar oxígeno a estos espacios, crear espacios seguros, ayudar a los practicantes a surgir, a comenzar a dirigir los procesos de campo. No sé qué nombre ponerlos, si vamos a seguir hablando de agroecología o agricultura regenerativa o biodinámica. Respetamos las tradiciones, pero lo que quiero ver es un campesino verdadero y una experimentación inteligente dirigida por la gente de campo. Mi sueño es que la gente de campo se convierten a ser actores centrales en este reto que tenemos, que es la mitigación del cambio climático. Y para mí solo puede ocurrir a través de una rehabilitación biológica de los suelos, un manejo ecológico de los suelos. Todo este tema que sé que también tenemos muchos colegas en Ecuador también y en otras partes metidos en este tema. Antes de entrar al tema del suelo en sí, que es el que nos convoca,
A mí me da mucha curiosidad sobre cómo tú analizas este proceso que dices que ha pasado a partir de los 2000. ¿En qué sentido la profesionalización crees tú que afectó? O sea, en la práctica, ¿qué sucedió para que pierdan protagonismo los campesinos? Bueno, enfoqué mucho y fui a visitar Cosecha, por ejemplo, una organización que nació con cierto liderazgo de Roland Bunch y la gente, líderes cachaquel de Guatemala, que para mí, y trabajan mucho en Honduras, y para mí Cosecha es una de las organizaciones que mantienen esto, pero en zonas súper aisladas, en Francisco Morazán y diferentes departamentos de Honduras, y sé que también existen en partes de Guatemala y también he visto últimamente en Oaxaca, en Chiapas. Este movimiento campesino está por allí, pero afuera un poco de la onda oficial de los movimientos de agroecología. Entonces, ¿qué pasó? Y les pregunté esto y comenzaron a ser desplazados. Uno fue esta modalidad de proyectos que le ponían presión de tiempo, trajeron plata que tuvieron que gastar en un ritmo que no cuadraba con el aprendizaje, el liderazgo de la gente. Comenzaron a llegar técnicos autonombrados muchas veces como representantes de agroecología, pero no mantenían fincas. Y como ellos comenzaron a definir y predefinir agendas. Entonces quitaron, yo creo que sin querer, no quiero decir que fue una conspiración, pero poco a poco se fueron y tal vez por necesidad y demandas de los mismos donantes, ¿no? Que pidan claridad de qué van a hacer, con qué cultivo, de qué manera, cuántas personas, cuándo. Y todo esto piden los proyectos antes de liberar fondos. La cuantificación de todo el proceso. Toda esta parte. Y el descuido de nuevo. Ahorita siento que estamos volviendo al asunto de transferencia de tecnologías y hemos descuidado el manejo de procesos, ¿no? Que permite que la gente aprenda con su propio ritmo. Y obviamente cuando la gente aprende y comienza a dominar conceptos, podemos ver una innovación exponencial, pero de vez en cuando toman un par de años y sin resultados que pueden ser atractivos al donante. Sin embargo, uno que está cerca comienza a escuchar creatividad, comienza a escuchar apropiación, comienzas a ver transformaciones pequeñas en la finca. Y es como un semillero que se va formando. Y cuando está listo, ¡boom!, se va creciendo. Y yo creo que es un poco el reto para mí. Y es el problema que tenemos con este tema de cómo crecer, cómo tener más impacto y cómo manejar recursos ajenos y actores ajenos para catalizar los procesos, los cambios que queremos ver en nuestras comunidades, nuestras familias y barrios y redes. Y es todo un reto, ¿no? Y lastimosamente para mí ha debilitado mucho el protagonismo local. Y somos también nosotros mismos culpables, ¿no? Porque los campesinos muchas veces se han convertido a ser paratécnicos, ¿no? Se han convertido a ser actores de ONGs o del Estado. Entonces no quiero decir que solo viene de afuera, también viene de adentro. Entonces para mí quiero volver al tema de la práctica como el espacio, el sitio de lo social. No me importa si sea tu finca, tu restaurante, tu emprendimiento, tu hogar urbano, pero la práctica diaria de la comida para mí es el espacio donde podemos ser más fieles a nuestros sueños y esperanzas. Yo al escucharte, no dejo de pensar en otro factor y quería preguntarte si tú lo considerarías también uno de los causantes de esto. Y es que coincide un poco lo que tú me estás diciendo en tiempos con el momento en que empiezan ya a salir profesionales de la academia graduados en agroecología. Yo lo he visto un poco así, es como que sale este cuerpo profesional de la academia que no son campesinos, pero son supuestamente técnicos en agroecología y entran al mercado laboral. Y encaja con la necesidad de las ONGs que tú dices de tener como un seguimiento más cuantitativo. No. ¿Y tú lo consideras también un factor? ¿Cómo ves esta
llamémosle, academización de la agroecología, que pasó de ser una cuestión de locos, de campesinos, de pioneros en sus fincas, a convertirse ya en carreras universitarias. ¿Cómo ves tú ese aspecto? Sí, lo veo muy problemático, ¿no? Y para mí, y tal vez no con mala intención, pero yo creo que sí, se han ido apropiando algo para mí que era campesino. Por lo menos como yo lo vi en Nicaragua en los años 80, ¿no? Y siento que hoy día el momento agroecológico es importante, pero es como más político, es más un discurso y no una práctica. Y siento que los agricultores no están liderando, ¿no?, el sentido de este movimiento. No quiero cuestionar la agroecología como públicamente, no son detalles de nosotros que estamos dentro de estos movimientos, porque siento que es un movimiento político también importante, pero ya no identifico tanto con este movimiento. Yo quiero estar con practicantes, por eso me encanta trabajar con la Red de Guardianes, me encanta trabajar con estas cosechas, agricultores locos, como Luis Fortala, que acabamos de conocer aquí de Carchi, que están metidos en el labor diario, ¿no?, de tratar de tener una finca cada vez más coherente, ¿no?, más productivo, más regenerativo, más económico, etcétera, ¿no?, en todos los retos que tenemos, sin menospreciar los otros espacios, los espacios urbanos de los cocineros, de los mercados. Todos esos espacios también son importantes, pero también son practicantes. Lo que me preocupa es cuando comenzamos a representar a otros. Yo creo que ahí es donde nos metemos en problemas. La comida es demasiado importante para poner en las manos de gente ajena. Y la noción que la práctica sea el sitio de lo social es donde colapsamos un poco esta distancia entre lo que queremos y lo que sea posible. Y para mí, ese es el reto de la práctica, de ver cómo voy a hacer posible mis sueños. Entonces, lo que diría a la gente que quieren ser parte de los movimientos de agroecología es que comiencen con su familia, ¿no? Y que el espacio más difícil, por si acaso. Y no tratamos de cambiar a otros, tratamos de cambiar nosotros mismos. Y luego en nuestras redes, ¿no?, sociales, de tratar de influir. Estos son temas que contigo hemos hablado ya más de 20 años, creo. Y siento que es muy importante que volvemos a la práctica, porque el rigor es mayor, ¿no?, que un discurso. El rigor de desempeñarse biológicamente y ecológicamente es mucho más allá de la abstracción humana de qué es coherente. Me encanta cómo expandes el tema más allá del hecho del cultivo, porque no todo el mundo puede tener una granja, pero el que no tiene una granja puede tener un jardín, y el que no tiene un jardín puede tener una terraza, pero incluso si no tienes esa terraza, la misma práctica de cómo te alimentas es un lugar donde puedes transformar. Y eso es algo que sí siento yo que también tuvo un momento de expansión y que ahora especialmente, o sea, el momento de expansión más grande fue la pandemia en realidad. Yeah. Ahí mucha gente volvió a abrir la tierra y a tratar de sembrar algo y a preocuparse de dónde abastecer. Lo que me preocupa mucho es ese momento post-pandemia, cuando ya habíamos logrado avances, todo se retrayó. Y no solo volvimos, sino que caímos mucho más que antes, siento yo, en la dependencia hacia la industria y cómo la industria maneja el alimento. Sí. Y en esta comodidad que hasta a mí me pasa, o sea, ¿cuánto tiempo tengo antes de ponerme a hacer la comida para mi hijo? Media hora. ¿A dónde voy? No. Al supermercado. No. Que total tiene una línea orgánica, supuestamente, compro rápido ahí y trato de cocinar. Pero esto pasa también por todo un frente cultural, o sea, ¿qué es lo que yo compro? Depende, bueno, primero de si voy a cocinar. Porque ya cada vez menos gente cocina en realidad. Yeah. Eso es brutal. Y el rato que voy a cocinar, ¿qué es lo que voy a cocinar de acuerdo a lo que conozco? Y si no conozco, y eso es una anécdota que no sé si hemos contado aquí en Radio Semilla, nosotros ayudamos, fuimos centrales en formar la primera tiendita orgánica en Quito, que fue la cooperativa Zapallo Verde. Claro. Y para inaugurar a los 10 primeros que se metieron a la cooperativa a pedir canastas, les dimos de regalo un pedazo de zapallo, Steve, porque era la cooperativa Zapallo Verde. Yeah. El nombre se le ocurrió a Rogelio y a él se le ocurrió la idea de mandarle un pedazo de zapallo. Vas a creer que hubo gente, en ese entonces no había WhatsApp ni nada, era email, ¿no? Yeah.
Hubo gente que nos mandó un correo electrónico diciendo, por favor, manden cosas normales, como tomate y lechuga. ¿Qué diablos hacemos con un zapallo? Yeah. Y para nosotros fue la sorpresa absoluta de darnos cuenta de que ya había gente en ese entonces en Ecuador que no sabía qué hacer con un zapallo. Entonces quería preguntarte un poco, ¿cómo ves tú este otro lado de la cultura alimentaria? Y me arriesgo a preguntarte cómo tú lo manejas también en tu entorno. Me imagino que a estas alturas tú tienes una mezcla entre tu cultura alimentaria nativa de tu juventud, infancia en Estados Unidos y lo que has ido aprendiendo acá en Ecuador. ¿Cómo manejan en tu hogar la alimentación y cómo ves este tema en sí del uso de los alimentos ligado a todo este entorno que hemos hablado de la agroecología? Algo importante ahí es el tema de yo no puedo tener una finca regenerativa o agroecológica sin familias urbanas, ¿no? O compradores o familias que se alimentan. Sin crear esta demanda y esta nueva cultura, imposible que voy a dedicarme a mashua, mellocos, jícamas, quinoa, si la gente no está comiéndolo, ¿no? Entonces, para mí tiene que ocurrir simultáneamente. Si hay algo violento que pasó con la modernización de los sistemas alimentarios, como yo lo entiendo, yo defino siempre la parte de modernización es primero introducir la moneda. Bueno, lo primero tal vez fue mercantilizar la naturaleza, poner precios en el tiempo, al espacio, a las plantas. Y la parte de introducir monedas para intercambiar, ¿no?, los productos en vez de trueque, en vez de otras oportunidades. No estoy en contra de la moneda, pero es todo, ¿no? Y sistemas financieros. Y la otra parte, permitió como un cierto distanciamiento, ¿okay? Físico, geográfico, pero también como psicológico. Y creo, por la primera vez histórica en lugares como Ecuador, al productor y al consumidor, ¿no? En vez de como al coproductor y estos temas, ¿no? Y generó una violencia de las dos partes, ¿no? Agricultores que aplican plaguicidas hasta el último día porque saben que no van a tener que vivir las consecuencias de esto. Y consumidores que buscan más peso por menos plata, ¿no? Sin vivir las consecuencias de lo que va a pasar con esta familia pobre que no puede educar a su hija, etc., ¿no? Entonces, para mí este tema de modernización, ¿no?, el tema de mercantilizar la vida, de introducir monedas, de distanciar los mercados, y la otra parte es esta parte de comenzar a dependerte de soluciones ajenas, de conocimientos, de tecnologías, de expertos, ¿no? Esta cultura. Y en Ecuador, esto comenzó, depende en dónde estás, pero a partir de los años 30, los años 50, comenzó este proceso. Y donde voy es que generó para mí una violencia que tenemos que reconocer, entender nuestra complicidad. Pero lo interesante de ser cómplices en mercados, en este proceso, es que yo tengo acceso. Y teniendo acceso, yo puedo comenzar a transformar las cosas desde adentro. Entonces, donde voy con todo esto es que sí necesitamos gente que se alimente de forma coherente, ¿no?, con otro propósito. Hay un simpático movimiento en Ecuador ahora que se llama la cocina regenerativa, que está liderado por gente como la Divina Papaya, en el norte, Slow Food, Michel Fried está metido, que están utilizando cosas como la sopa, el rescate de la sopa, que para mí es muy ecuatoriano. Cuando yo llegué a Ecuador, lo que más me impresionó fue la sopa, desayuno, almuerzo, cena, como un espacio de reorganizar la comida, ¿no? Y rescatar la sopa por fines nutricionales, fines económicos, porque la sopa puede ser económico, y fines culturales, ¿no? Una sopa de no cualquier cosa, y cómo podemos meter y algo súper práctico, y pidiendo a la gente que vuelvan a comer sopas todos los días. Y luego, ¿qué es una sopa sana? Pues yo no sé, podemos debatirlo. Y cómo hacerlo nutricional. Entonces, Michel Fried, que es una cocinera conocida en Ecuador, que ha hecho algunos de los recetarios más conocidos, más vendidos en el país. Michelle ha sido, y ya tiene no sé cuántos, más de 80 años creo, Michelle. Pero bueno, ella ha sido una inspiración para mí y están como moviendo el espacio urbano, pero también la cocina rural,
¿no? Y utilizando este espacio para crear la demanda para que la producción regenerativa puede ser posible. Y este me parece súper simpático. Quiero reconocer esto porque esto ha sido importante para nosotros. Porque cada día, cuando comenzamos aquí en la finca hace 25 años, tuvimos que educar a la gente de qué es orgánico, por qué vale la pena comer fresco, un montón de cosas, por qué comer andino, cultivos andinos. Y ahora sí, es cada vez más fácil. Y esto nos ha ayudado tremendamente. Entonces, no sé si respondí a tu pregunta exactamente, pero esta parte, y tal vez la mejor forma donde necesitamos más pioneros es la parte desde la cocina, desde la compra. Y ahí es donde necesitamos mucha ayuda, porque la parte agrícola estamos allá y trabajando en esto, pero me parece que esperan que los agricultores resuelvan el problema de los sistemas alimentarios. Y no podemos hacerlo en aislamiento porque estamos infinitivamente conectados. La comida es un ciclo, no es algo lineal, ¿no? Es genial que como agricultor digas eso, en realidad, porque mucha gente no tiene conciencia de que es así. Y me encantó lo que dijiste de la sopa también, porque sí, la sopa es el alimento esencial del Ecuador. Sí. Me acuerdo que en una conversación con Edgar León, que es el único chef ecuatoriano que tiene residencia en el restaurante Maxims de París, Wow. Él hizo una investigación y sacó un libro, encontró más de 600 recetas de sopa. Entonces, yo en ese entonces ya había culminado la investigación del primer inventario de patrimonio alimentario, que lo hicimos junto con Claudia García, a quien conoces, creo, también. Sí, claro. Sí, amiga Claro, común. una inspiración. Y yo le pregunté al Edgar, así, porque ya me sabía la respuesta. Dije, a ver, ¿y cuál es la base de esas 600 recetas de sopa? Él me dijo, el caldo de huesos. Ya. Ave, vaca, ¿no es cierto? Pescado, pero siempre va por ahí. Y yo creo, sin embargo, que hay tanto que desarrollar ahí. Pero bueno, sabes que nos hemos saltado algunos pasos, porque Claro. estábamos en Nicaragua y ahora ya estamos hablando de la sopa ecuatoriana y nos saltamos el momento en que llegaste al Ecuador. ¿Por qué viniste acá? ¿Qué te inspiró y por qué te quedaste? Pues justo conocí a Miriam, mi pareja en Centroamérica. En un momento cuando estuve en Honduras, estaba realizando una maestría en la Universidad de Cornell, pero desde Zamorano, la Escuela Agrícola Panamericana. Zamorano. Y ahí estuve trabajando en un programa que tuvimos desde la alfabetización ecológica sobre las plagas, sobre todo, ¿no? Mi maestría estaba en fitopatología, en las enfermedades de plantas, y justo fue en el tema de cómo ayudarle a la gente a descubrir el mundo mágico de las enfermedades. Porque me di cuenta en el trabajo, sobre todo en Nicaragua, que la gente de campo, muy parecida a la gente del campo estadounidense, de Pensilvania por lo menos, tenían miedo de las enfermedades. No conocían qué era bacteria, hongos, ni mátaros, etcétera, en forma clara. Y tenían una distancia entre los síntomas de las enfermedades y las causas. Y hacían mucha innovación, pero incoherente y sin éxito. Entonces, y justo hubo la necesidad de ayudarles a dominar los principios de las enfermedades para poder tener más éxito en sus estrategias de cómo evitar o controlarlas. Entonces, esta fue justo mi tesis del mundo mágico de las enfermedades, más con campesinos en Guatemala, Honduras y Nicaragua. Hice la tesis sobre este tema y dimos cursos. Y Miriam fue la persona que vino de Ecuador a terminar su tesis de grado en Zamorano. Y ella fue la persona como evaluando mi tesis, ¿no? Y ahí comenzamos a viajar juntos y conocernos y nos dimos cuenta que tuvimos mucho en común. Y decidimos en 98 salir de Honduras y volver a Ecuador, a su tierra natal. ¿Era la primera vez que venías de Ecuador? Sabes que venimos de visita en 95. Justo con un amigo de Lancaster, de Pensilvania, mi compañero de la universidad, donde hicimos un recorrido por el país, subimos algunos volcanes y sí, nos encantó. Y para mí fue súper fácil venir a Ecuador, ¿no? Y me encantó la cultura indígena. Miriam es mestiza, mamá indígena, papá mestiza, de Chimborazo, Purahuá. Entonces y me dio acceso a estas culturas. Justo Miriam trabajó antes con Pacho Gangotena cuando era muy pequeña
y ella se inspiró por Pacho y todo el trabajo que hacían ellos en este entonces, en Chimborazo. Y bueno, conocer a su mamá también fue fascinante porque la mamá era una loca. Y era una enciclopedia viviente también. Yo la Sí. conocí poquito, pero... Doña sí. Carmen, muy conocida. Si ves el logo de nuestra finca, vas a ver una mujer con un cuy en la mano. Y esto fue parte de nuestra experiencia, porque Doña Carmen fue tal vez una de las mejores campesinas que he conocido en mi vida, con la finca más biodiversa, más productiva, cerca a Riobamba. Y bueno, esta es parte de la historia, pero venimos a comenzar la vida aquí, a buscar tierra y comprar tierra, y llegamos aquí a La Merced. En este entonces necesitaba plata, porque yo llegué a Ecuador con $10 en mi bolsillo. En Centroamérica era más como voluntario, yo escribía propuestas para ganar plata, hacía traducciones, y que vine aquí con nada, ¿no? Y Miriam no tenía nada tampoco. Entonces trabajé con el Centro Internacional de la Papa entre 98 a 2004 y ahí es cuando comenzamos a introducir la metodología de las escuelas de campo aquí y trabajar en el tema de alfabetización ecológica, la parte de experimentación por campesinos. Y justo en esta época hicimos más de 4.500 escuelas de campo en una red, ¿no? Uh-huh. Capacitamos capacitadores y rápidamente conocimos gente en Perú, en Bolivia, Colombia. Volví a Centroamérica a capacitar gente en esta metodología en Honduras, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, hasta Cuba. Entonces formamos una red y en esta red se logró hacer 4.500 escuelas de campo en 6 años. Que fue toda una experiencia también inspiradora, pero ahora que lo revisito me doy cuenta que no se ha sostenido las aspiraciones de esto, ¿no? Cada vez se ha perdido esta creatividad que hablamos antes, la calidad de innovación, más dependencia en insumos externos, más transferencia de tecnología, más dependencia en profesionales, y siento que hoy día hay que rescatar estas metodologías. Escuelas de campo es mi referencia, pero hay muchos más, ¿no? Campesino es una referencia. Cuando vine aquí en Ecuador estaba desarrollo participativo de tecnologías, DPT. Había los CIALs que nacieron de CIAR en Colombia. Pero hay gente de diferentes inspiraciones trabajando en este tema de desarrollo centrado en la gente y no en las cosas. Y esta parte para mí es como desarrollo desde las raíces, que venía principalmente de abajo. En esta época también nació la Red de Guardianes, que generaba su propia dinámica. Estaba como las canastas comunitarias que comenzaron a generar otra dinámica. Este trabajo desde las raíces en Ecuador para mí ha sido muy diverso y todo un semillero, ¿no? de cambio. Y creo que hemos perdido ciertos aspectos de esto en el país. Y es hora de reinvertir en esto, porque lastimosamente el desarrollo centrado en los técnicos y profesionales no está generando el cambio ni la calidad de cambio que necesitamos, ¿no? Sí, ahora que te escucho es como que el movimiento entero se reorientó a poder dar oportunidades de empleo a estos técnicos que iban saliendo en busca de trabajo, ¿no? Pero yo siento que sí, hay mucho interés y ahora tenemos tiempo suficiente para llevar un poco el tema hacia... Cuando te escucho pienso, y lo he pensado muchas veces, que nos hemos enfocado mucho en el compartir conocimiento. Yo ya he estado en sectores trabajando con gente campesina acá en los últimos años, donde volvemos a enseñar por tercera vez a hacer compost. Y hay gente que no te dice que ya sabe, solo porque quieren estar en la dinámica. Sí. Pero ya han pasado por varias escuelas de agroecología que han ido por ahí. Entonces, nos hemos centrado en ese compartir. En algunos casos es transferencia, en el caso nuestro de la red más es un compartir conocimientos. Pero claro, la gente el rato que, entre comillas, acaba su proceso de formación o acaba un ciclo inicial de formación, ya saben cómo armar la compostera, ya tienen su círculo de banano, en el caso que nosotros hemos estado enseñando eso. ¿Y luego qué haces con eso si no tienes acceso al mercado? ¿No es cierto? Así, las condiciones de acceso al mercado no solo no han mejorado, sino que han empeorado profundamente. Sí. Tú puedes ver cómo
esas estructuras de intercambio que había todavía, muchas de ellas no monetarizadas, No. están colapsando por todas partes. Y eso se une al hecho de que mucha gente en el campo luchó su vida entera para poder mandar a sus hijos fuera de ahí. Por ejemplo, en tu caso, cuando saliste a la ciudad, los hijos no están regresando. Y eso nos lleva al hecho de que estamos esperando que haya una transición ecológica de parte de campesinos que tienen ya más de 50, 60 años. No tienen acceso a capital, no tienen acceso a mano de obra porque su familia ya migró afuera y no tienen acceso al mercado. Y yo creo que ahí hay una condición muy difícil. Y yo veo que tú estás trabajando ya algunos años en el tema de comercializar las cosas de tu propia finca. ¿Cómo ves tú este tema en general de la comercialización? ¿Cómo le ves sobre todo hacia el futuro? ¿Cómo respondemos a esta angustia que creo que tenemos todos y todas de qué sirve que aprendamos tanto y desarrollemos tanto? Y a veces digo, ya 90% de los problemas técnicos de la producción agroecológica los hemos resuelto en realidad. Pero no podemos avanzar sin acceso al mercado. ¿Cómo ves tú este tema? Bueno, y te cuento que ha sido un proceso de aprendizaje, ¿no? Pero compramos la finca en 2000 y decidimos ya salir de este espacio porque comenzamos a convertirnos también en técnicos, ¿no? Porque yo comencé a trabajar con proyectos que fue una necesidad, ¿no? Pero bueno, tomamos un préstamo de mi hermana, compramos esta finca, si me recuerdo fue $50,000, compramos 5 hectáreas y bueno, fue una roca. Tú creo que visitaste. Un cangagual, puro no había cangagua. agua, pura cangagua. Entonces, y entramos con algunas reglas para nosotros. Uno es que íbamos a buscar una finca que no dependía de insumos externos, que íbamos a cosechar nuestra propia agua, íbamos a generar un mercado donde la gente que compraba de nosotros eran socios de la transformación de la finca, ¿no? Y comenzamos con 5. Y creamos un sistema de canastas. No existía canastas aquí, existía canastas como estilo de lo que manejaba Utopía, la gente en Riobamba, que fue un momento muy simpático pero distinto, que se llamaba las canastas comunitarias, que era como compradores urbanos que compraban cantidades de alimentos a través de muchos agricultores. O sea, se unían para comprar juntos al por mayor, básicamente, del lado de los consumidores. Era interesante. Y súper importante. Y cuando yo hablo de canasta, fue la idea de venta directa de canastas de la finca. Y comenzamos con los 5, ahorita son más de 300 familias que compran. Hemos vendido más de 20,000 canastas de la finca, más extras y todo. Y también estamos metidos en mercados, pero por principio decidimos que no quisimos vender alimentos en forma anónima. Para comprar nuestra canasta tenías que visitar la finca. No creamos como un sistema de certificación. Comenzamos con ProBio, ¿no? De tener y Rogelio justo vine al principio a evaluar la finca y ayudarnos a cumplir con un sistema y principios que teníamos en este entonces en ProBio cuando existía. Pero decidimos después que no, nuestra certificación iba a ser un sistema de confianza directo con las familias que compraban de nosotros. Y queríamos que ellos no solo querían alimentos que eran orgánicos por su cuerpo, sino que entender que ellos estaban ayudando a una familia rural a transformar una roca a una pequeña oasis, ¿no? Y entendían que ellos fueron los donantes de esta transformación. Y esta ha sido nuestra política hasta hoy. Y hay mucha gente que hoy mismo en la mañana, una tienda en Quito me mandan un mensaje diciendo que queremos información. Y les pregunto, pero ¿con quién tengo gusto? ¿Qué tipo de información busca? Los precios de productos. Pero dijimos que no vendemos productos por precio, ¿no? Vendemos tienen que visitar la finca y conocer el porqué y convertirte a socio a la finca, etc. Y ha sido todo este proceso de conocernos y ha sido tremenda la relación que hemos desarrollado con esta red creciente de familias que nos han ayudado en momentos de crisis. Por ejemplo, cuando ha entrado algunas veces granizadas que entran a destrozar toda la producción aquí y siguen como pagando.
¿no? O sea, pagan aunque no reciban el producto para ayudar a sostener el proceso. Y nos ayuda a sostenernos hasta levantarnos de nuevo. Y nos ha ayudado tremendamente. Y sí, no los vemos como clientes, ¿no? Son hermanos, ¿no? Y la finca está abierta para ellos, vienen los fines de semana. Durante COVID venían a caminar con sus animales o hacer campamento en la propiedad. Porque tienes también glamping, has instalado, ¿no? Tenemos glamping que manejamos en Airbnb, que también es importante. Sí, y el proceso ha sido un tema también de co-aprendizaje. Porque hay mucha gente que nos cuestiona, nos dicen, sí, pero no hay suficientes cultivos andinos. Y sí nos ha ayudado a volver las raíces y tubérculos andinos. Nosotros queremos más chochos, porque no tiene más chocho, etcétera, ¿no? Está bien las hortalizas, etcétera, pero comenzaron a demandar otros cultivos. Y hemos logrado también meter cocineros como Esteban Tapia, de Slow Food, como otros que conocemos. Y nos ha permitido diversificar la venta, que nos permite aumentar la biodiversidad en la finca. Y sabemos que la única forma de mejorar un suelo son raíces vivas biodiversas, haciendo fotosíntesis. Al final de cuentas es algo que hemos aprendido juntos. Entonces, ha sido parte del proceso, pero sin el mercado, sin estos socios, imposible que hubiéramos podido rehabilitar la Concagua y convertirlo en suelo vivo, ¿no? Ellos han sido una parte esencial. Ellos son los donantes, los financistas de esta finca. Sí, yo recuerdo que tú has hablado bastante del tema de los consumidores y lamentablemente no es que se ha logrado formar un movimiento de consumidores en Ecuador como en otros lugares, pero la lógica, tal como tú las describes, es que al final el campo responde a la inversión que reciba. No. Y si los consumidores invierten en un modelo que destruye la naturaleza, ese es el modelo que va a haber. No. ¿Tú considerarías que hemos fallado un poco los movimientos como la red, como bueno, tantos que ha habido, ProBio, etcétera? Tal vez hemos fallado un poco en transmitir esta idea a la sociedad, no hemos logrado suficiente mercado que nos sostenga, porque el caso de ustedes sigue siendo un poco extraordinario en realidad. Yeah. Muy pocas granjas logran ese nivel de aliados que puedan sostener. Y además, o sea, siendo sinceros, yo me imagino que muchos de esos aliados que ayudan a sostener la finca tienen recursos económicos para invertir en comida orgánica. Y esa era una de las preocupaciones constantes, tanto mía como de Rogelio, etcétera, de que al igual que en otros países, lo orgánico es un poco elitista a la final. Lo que preguntaba cuando teníamos la tienda, que tuvimos un tiempo, el Guairuro, Rogelio decía, pero ¿cómo podemos lograr que mi gente, que el pueblo, los mismos campesinos accedan a esto y ayuden a sostener este proceso? Si estamos atrapados en este sistema en el cual casi obligatorio que los precios van a ser más altos, porque para empezar la inversión que haces como campesino es mucho más alta, en mano de obra, en tiempo, etc. ¿Cómo ves tú esto en la ecuación? Muchos argumentan que la producción orgánica es más cara y de pronto nuestros precios están un poco bajos ahorita, pero acabamos de ir a Supermaxi y nos damos cuenta que somos más baratos que los productos convencionales en Supermaxi. No que los orgánicos, que los convencionales. Los convencionales. Y mucha de la gente que compra de nosotros, nuestro competidor es Supermaxi, ¿no? Y vamos arrancando esas familias de Supermaxi y metiéndolos en nuestro mercado, ¿no? Entonces nos damos cuenta que el problema no es el precio, es la logística y la conveniencia, ¿no? Y desde COVID ha sido un problema porque nosotros tenemos puntos de entrega en la finca, en la primavera, en Cumbayá tenemos otro por Flaxo, en Quito. Son los puntos principales de entrega y luego algunos puntos intermedios. Pero la gente quiere entrega en su casa, ¿no? Y si yo tengo que entregar hoy día 50 canastas, okay, me va a tardar, y primero que no está la gente, no hay donde dejar, no hay donde estacionar. Me tarda 15 minutos dejar una canasta multiplicado por 15, y luego cada quien quiere hablar, ¿no? Por 10, 15 minutos. Y te pierdes todo el día entregando, ¿no? Y es un problema. En verdad, necesitamos que la gente que se alimentan invierten en apoyarnos en la logística, ¿no? Porque es el costo mayor, más allá de
la producción es a costo de logística, de entrega. Y no es justo que los productores, los agricultores, las familias asumimos este costo. Yo sé que es la regla de mercado hoy día, pero es parte del problema de mercado. Y necesitamos que la gente sale de su rutina y que nos ayuda a inclusive cosechar, lavar, distribuir y todo. No estamos asumiendo demasiado el riesgo de producción y el costo de entrega, ¿no? Y es un gran problema. Y al principio la gente siempre tiene esta actitud que el comprador tiene el derecho. Yo no estoy nada de acuerdo, ¿no? Es un tema compartido. Y sin este contrato, esta alianza, no vamos a avanzar a crear sistemas agroalimentarios que efectivamente regeneran los ecosistemas. Necesitamos que la gente asume esta responsabilidad. Y ese es parte del problema grave que tenemos. Y hay que hacerlo no solamente conceptualmente, pero en la práctica, ¿no? Es inconveniente tener acceso a alimentos, no solamente orgánicos, pero regenerativos. Es la crítica que tengo del movimiento orgánico y parte de nuestra historia en este finca y el movimiento agroecológico de vez en cuando. Es que yo creo que permacultura funciona un poco mejor y el sistema sintrópico un poco mejor, los sistemas análogos agroforestales. Pero en nuestro caso de agricultura orgánica, agroecológica, no siempre estamos acumulando carbono o reparando los ciclos de carbono. Por eso tenemos que aprender de las otras tradiciones agroforestales, la chacra andina. Porque el gran reto que tenemos hoy día es cómo vamos a bajar este carbono que hemos oxidado, que está arriba en formas de CO2 y otros gases, para que podamos comenzar a acumular carbono en la tierra. Y en la agricultura, en la agroecología, una autocrítica, porque sigo pensando que soy parte de este movimiento, pero movemos mucho el suelo. El suelo queda yucho, queda destapado. Uh-huh. Poca biodiversidad relativamente, ¿no? Hortalizas, pocos perennes, cultivos permanentes. Demasiada fertilización, es fertilización orgánica, pero mucho nitrógeno, ¿no? Entonces, que activa las bacterias, que vayan consumiendo los hongos, que sigan oxidando el suelo. Y en esta finca, los primeros 10 años, que era una finca ejemplar orgánico, pero después de 10 años nos dimos cuenta que no habíamos aumentado la materia orgánica del suelo. La biomasa interna del suelo. Sí. Uh-huh. Y este fue por una agricultura orgánica no regenerativa, una agroecología no regenerativa. Para mí necesitamos lograr esta calidad. No me importa cómo lo llamas, pero para mí tiene que acumular carbono, porque sí, un tema es aparte que no estamos convirtiéndonos a ser parte de la solución de este problema de oxidar el planeta. Y lo otro es que es una esclavitud, porque cuando yo no aumento, cuando yo no rehabilito el funcionamiento de mi suelo, me toca a mí regar, me toca a mí deshiervar todo el tiempo, me toca a mí defender los cultivos contra las plagas, porque no despiertas la capacidad de la planta y sus autodefensas. Entonces es una esclavitud total. Y este finca hoy día yo diría que sí es regenerativa. Hemos medido la acumulación de carbono. Pero para mí no lo hago por ideales, lo hago porque es más económico, es más productivo. Estimamos que es entre 20 y 25% menos trabajo una finca agroecológica regenerativa que una finca agroecológica, decimos, sin estas calidades. Y esta ha sido la clave de aprendizaje de nosotros en los últimos 15 años, de parar de mover el suelo, de aumentar la biodiversidad, introducir perennes, no fertilizar tanto. Y todo el sistema de podas y el enfoque sucesional que estamos aprendiendo de otras tradiciones que existen en el país y que ofrecen mucho para fortalecer la agroecología. Y siento que este justo es nuestro reto. Y sobre todo, los consumidores que participan en esta transición regenerativa, que comen sopas, que comen cultivos andinos, que comen perennes, todo el trabajo que hace Nina Duarte y los colegas en las punks es para mí súper importante, ¿no?
¿Y cómo lo hacemos en este ecosistema de sierra más alta? Es la clave. Pero sin la gente que demanda en esto, que sin meterlo en su dieta diaria, nunca va a ser posible hacerlo en una finca. Me encanta que ya transicionamos hacia el tema que era central. Sí, la parte biológica. De forma muy natural. Y claro, yo cuando te escucho pienso en permacultura, efectivamente. Yeah. Así es como yo la he entendido. No siempre la gente la entiende así. Lamentablemente, al igual que con otros movimientos, hay una versión diluida de la permacultura. Yeah. Pero si tú te pones a analizar más a fondo, la idea en realidad es reconstruir ecosistemas que funcionalmente sean tan efectivos como los naturales. No. ¿Quién controla plagas en la naturaleza? No. ¿Quién está manejando, poniendo abono, etcétera? Y me encanta ese proceso que aquí la finca de ustedes ha tenido. Entonces, ya en el tiempo que nos queda, que es una media horita más, me gustaría que nos metamos más a fondo en ese tema. Yo apenas tengo como visiones dispersas del trabajo que tú estás haciendo ahorita aquí, de la comprensión que tienes del funcionamiento del suelo, del aumento de la biomasa, el trabajo que justo cuando llegué, te encontré de hecho con la chipeadora, la picadora ahí, picando ramas para incorporar al suelo. Y el otro día que estuve acá, visitamos un par de composteras bonitas que tienes ahí, donde me dijiste que inoculaste hongos y estás trabajando con eso. Entonces, cuéntanos. Yo solamente quiero dar una introducción más para los que no saben lo que es la Cangagua. Aquí en la Sierra Norte del Ecuador, donde es uno de los lugares con mayor volcanismo en el mundo, nuestro subsuelo básicamente es toba volcánica compactada. Son materiales que salieron del volcán, que están muy compactados, llegan a ser piedra prácticamente. O sea, le falta muy poco para hacer piedra. De hecho, tú, Steve, tienes aquí una casita antigua que es construida con bloques de esta Cangagua. Entonces tú escarbas el suelo y lo que te encuentras es la Cangagua. Y la Cangagua tiene un contenido mineral muy interesante porque a la final es suelo volcánico, pero es tan compacta que tiene prácticamente cero materia orgánica. Y eso fue lo que tú encontraste cuando llegaste aquí, un desierto de Cangagua que ahora tiene una biomasa forestal muy interesante. Ahí te doy la palabra y cuéntanos la transformación de esta finca y el manejo que haces del suelo, por favor. Yo creo que Cangagua es importante por dos razones para mí, ¿no? Muchas razones, pero en la sierra hay más de 200,000 hectáreas de Cangagua. Es estratégico por dos razones. Uno es donde después de la reforma agraria, donde se quedó la gente más pobre, más vulnerable, campesina y de habla quichua, indígena. Aquí en Ilaló, el volcán donde vivo, hay 800 hectáreas. Okay, tú conoces bien de Cangagua, entre aquí y Tumbaco, yendo por este lado. Y no es un suelo, técnicamente es una roca, que me hace recordar un colega en Ecorural, Pedro Yasun, que es un suelólogo de primero, súper crítico, chileno, que me ayuda mucho a cuestionar aspectos de la finca. Él es la persona que me hizo despertar, qué lindo tu producción orgánica, pero no veo después de 10 años mayor materia orgánica, no veo más agregación, no veo la biodiversidad microbial de un suelo. Esta es una finca de esclavitud, ¿no? Fue su actitud. Y yo obviamente me defendí un momento, pero poco a poco comencé a escucharle y de ahí comenzamos a transformar, entrar esta parte sucesional hacia sistemas que acumulan carbono. Entonces, es un subroca. Okay. Esta parte de Ilaló fue un bosque nublado, ¿no? De alta montaña, estilo Mindo, ¿no? Era una zona de 2 metros de suelo negro andino encima. Entonces, todo esto se perdió. En esta parte histórica fue por crear carbón para la ciudad de Quito. Se deforestó al principio. Fue justo la época del tren. Ahí se fue, en carbón se fue el Ilaló. El tren y también energía para los cocineros en Quito. Y luego sobre pastoreo de la hacienda, un montón de razones. Pero bueno, se fue al suelo, se oxidó la mayor parte, está arriba, como CO2 todavía, y la otra se lavó. Y ahora quedamos con la roca de Cangagua. Y es lo que compramos porque era barato. Era un desierto, es un proceso de desertificación, ¿no? Y entonces, este fue el punto de partida para nosotros. ¿Cómo vamos a convertir a Cangagua a un suelo? Y primero, lo bueno de Cangagua al principio es que es muy bueno para cosechar agua,
vivimos en un pendiente, es concreto, y haces acequias en el concreto y lo puedes guiar. Y tenemos tanques de cosecha de agua. Como siempre decía Pacho Gangotena y los otros colegas, con agua y mierda no hay cultivo que se pierda, ¿no? Que es un buen punto de partida, aunque ya estoy cuestionando el tema de mierda, que es parte de nuestra conversación ahora. Pero sí, comenzamos cosechando agua. Hicimos tanques de geomembrana, primero de 500,000 litros. Ahora cosechamos como 1,000,000 de litros. Y nos permite tener agua estable para comenzar a criar plantas. Cuando hablé de este logo nosotros somos vegetarianos, como tú sabes, por diferentes razones que podemos ir discutiendo. Pero yo imaginé una finca sin animales en este momento, ¿no? Y sufrimos los primeros 5 años haciendo huecos en Cangagua, cosechando agua, pero no pudimos despegar la finca hasta que vino la suegra, sin invitación, con una funda de 5 cuis. ¿No? De 5 cuyes. De 5 cuis. Y nos ayudó con el modelo de sembramos pasto, alimentamos los cuis, tenemos majara y tenemos carne de cuy. Okay, que lastimosamente no comemos, pero sí lo podemos vender. Y comenzamos a tener ingresos. Y multiplicamos estos 5 a 300, 350 cuy. Fueron la clave los cuisitos. Fue la clave. Y tanto porque su abono tiene más valor, o igual de valor que la carne. Entonces, nuestro modelo es vender 10 cuis la semana. Vendes un cuy por $10, $12, ¿no? La carne, faenado, listo para poner en el horno. Y luego el abono, que para mí vale $10, $15 cada semana, ¿no? Y vamos acumulando. ¿Lo vendes al abono? No, más bien en valor. Entiendo. Porque me permite liberarnos de tener que comprar enmiendas orgánicas, ¿no? Y con el abono podemos comenzar a generar un compostaje de calidad. ¿Okay? Una larga, pero esto fue como la semilla. Y luego con el abono puedes aumentar el área de siembra. Y puedes comenzar a crear un sistema agroforestal interesante. Este fue más o menos el modelo y el proceso. Pero me iba aprendiendo mucho. La Cangagua, si lo veo bajo microscopio, y vuelta a microscopía, yo como fitopatólogo aprendí esta parte. Mi primer problema como fitopatólogo era que yo fui educado para matar microbios, para matar patógenos. Y te cuento que todo lo que aprendí en la universidad tuve que desaprender, ¿no? Porque la actitud que tú tienes en matar microbios es muy distinto que la actitud que necesitas para convivir con microbios. Y esta noción que yo soy capaz de controlar el bioma del suelo. Tuve que dejar esto por un lado, escuchar a mi suegra, una loca que cuando le encontraba siempre con el oído al suelo, escuchando y hablando con las cuicas, ¿no? Y ella siempre tenía una conexión medio mágico con la naturaleza que yo en verdad como occidental nunca he logrado, a pesar de hoy. Pero sí, ella tenía este olfato y sentido de dónde podía ir una planta, cuándo era de podar, etc., ¿no? Y con los animales, que nos ayudó mucho a liberarnos de esta camisa de fuerza que es la ciencia tradicional occidental, que yo puedo controlar la naturaleza y comenzar a decir, bueno, que vamos a convivir con la naturaleza. Y el reto era cómo podemos crear una alianza con los microbios, ¿no? Entonces, la Cangagua, si lo veo bajo microscopio, tiene muchas bacterias, ¿no? Pero no vas a ver hongos, ni protozoas, ni artrópodos, ni organismos más altos en la red trófica. Macroinvertebrados, nada. Entonces, ahí comenzamos. Y tampoco la Cangagua es mineral, como dijiste, pero no tiene agregados. Y por esto no tiene oxígeno. ¿Okay? Entonces, el reto para mí en la Cangagua es romperlo, inocularlo con hongos y otros organismos y rápidamente sembrar raíces vivas, ¿no? Este planeta, y tenemos una actividad simpática que hacemos con agricultores que se llama la caminata hacia la Pacha, al origen de la Pacha, que es una caminata de perogénesis, donde hacemos una caminata de roca desierto arriba a la Mamatena, encima de Ilaló, 4.5 kilómetros,
donde vas caminando 10 millones de años cada paso y cubres los 4.5 mil millones de años de origen del planeta. Y es simpático porque durante esta caminata, el primer kilómetro no hay nada, ¿no? Entonces, por lo erosionado que está. Y sí, y 1.000 millones de años es una roca el planeta, ¿no? Luego comienza a salir, tenemos actores. Nos han ayudado a full, gente que hacen títeres, Guillermo Bastidas, actores, también campesinos y estudiantes que asumen los roles en esta caminata de salir del bosque, de la roca, y decir, yo soy cianobacteria. Yo soy el primer organismo en este planeta que hacía fotosíntesis. ¿Qué es fotosíntesis? Etcétera. Y hablan de la importancia de fotosíntesis. Caminas otro kilómetro, sale una bacteria, ¿no? Caminas otro kilómetro, sale una protoplanta que se llama hongo, ¿no? Y luego, faltando 350 pasos al final de los 4.5 kilómetros, sale una planta, que es como un matrimonio entre un hongo y las cianobacterias. Y comenzaron a crear hojas que tenían la capacidad de hacer fotosíntesis. Y ahí es cuando comenzamos a formar la esponja de este planeta, encima de la Aconcagua. Y luego vamos caminando y caminando en este salir de perogénesis. Y los simpáticos que se lo olvidan, ¿no? Salen insectos, salen en el proceso de la primera flor, ¿okay? Salen los dinosaurios, y todo un tema de actuación súper simpático. Pero lo que es más poderoso es que al último paso sale un simio, ¿no? Y comienza a salir el humano. Y entendemos que el humano está construido encima de todo este origen de salir de vida en el camino. Y que estamos construidos encima de un legado de desarrollo y evolución de vida. Y es muy importante entender que el humano no somos nosotros los que gobernamos este planeta, son los microbios. Y este para mí fue un proceso hasta espiritual, yo diría, ¿no? Cuando comencé a entender que la vida y el objetivo de una agricultura no es control, es convivencia. Y en términos de Aconcagua, esto significaba dar vida a Aconcagua. ¿Cómo podía yo jugar este rol y acelerarlo de maximizar fotosíntesis, okay, crear la esponja que creó los agregados aquí en el suelo, que permitió que esta roca comenzó a tener oxígeno y crear esta coevolución entre las plantas que efectivamente regalan la mitad de toda su energía solar a los microbios y que los microbios se dedican a crear con los pigmentos, con las glomalinas, con las gomas que salen de su cuerpo, los agregados, los pigmentos del suelo. Y ahí es donde está el carbono más estable. Y además que lo que llamamos necromasa microbial, que es una forma de carbono en el complejo de los cuerpos de los microbios que dura 60 años, 300 años. Y con este carbono estable es lo que permite acumular carbono terrestre en el planeta. Y esta es la clave. Si vamos a rescatar este planeta, necesitamos crear esta simbiosis, planta, fotosíntesis y microbios que van estructurando el suelo. Y el problema cuando yo muevo mucho el suelo es que voy rompiendo estas comunidades, voy oxidando. Oxidando significa como quemar químicamente. Okay, le conviertes en gases de CO2 y metano que van arriba y en NO2 y se queda arriba. Entonces la idea es no mover el suelo mucho, lo mínimo posible, dejarlo tapado, okay. Pero la clave es raíces vivas biodiversas. ¿Y cómo lo hago en una finca? Pues es el arte de diseño de la permacultura, de la chacra. ¿Y cómo creas un mercado que hace posible que yo vivo de esto? Hoy día, en un mercado todavía orientado, un país orientado alrededor del mercado. Y es como un proceso lento. Pero la transformación, cuando te comprometes a este enfoque, lo que yo llamo regenerativo o sucesional, todavía no sé, estamos
prestando de muchas tradiciones, tiene muchos elementos de permacultura también, pero falta otros, ¿no? Pero este proceso de crear alianzas y cuidar los microbios es la clave. Pero comenzamos con los hongos, porque es lo que falta a la Concagua para comenzar el proceso sucesional. Y luego entran obviamente nemátodos, entran competencias, pero mientras que el suelo se convierte a ser aeróbico, comenzamos a ver una acumulación de suelo, de agregados, oxigenación de suelo. Los anaeróbicos son importantes siempre, ¿no? Pero necesitamos crear condiciones donde gana un poco, por mis objetivos de fomentar suelo, los anaeróbicos. Entonces jugamos mucho con el oxígeno del suelo, el inóculo del suelo, pero si cuando ya está establecido una chacra biodiversa, ya no tengo que seguir inoculando, pues ya multiplican y es como el sistema comienza a manejarse por sí mismo y vemos cada año más y más acumulación. Y llegamos, nuestro estado de arte es cuando vemos la misma biomasa de bacterias que hongos, más o menos 1 por 1. Y ahí sabemos que ya es un suelo en construcción, que hay competencia. ¿No? ¿Y cómo haces la inoculación esta que mencionas inicialmente en la práctica? Entonces, lo que faltaba, nosotros incorporamos, era madera triturada, que hemos pedido de cualquier lado donde hay maderas y traemos aquí ramas. Hay una práctica que se llama madera ramial fragmentada, que nosotros descubrimos a través de un quebecois que se llama Gilles Lemieux, que desarrolló este sistema en Quebec, en Canadá. De pronto hay otras formas, pero él tenía la madera ramial fragmentada, que son ramas jóvenes que todavía tienen nitrógeno, pero que pueden alimentar bacterias, pero sobre todo hongos. Y es algo que tiene como 6 centímetros para abajo. Entonces buscamos corteza, ramas jóvenes y le llevamos aquí, la cargamos. ¿Cómo podamos? Es decir, el insumo externo de la finca al principio. Entonces, al principio cosechamos un saco de hongos de la mamatena, de piso de bosque, y comenzamos a reproducirlo en bioreactores que tenemos, que son sistemas de compost lento, frío, dominado por hongos. Este tiene la combinación, para los que saben hacer compost, como 10% de majada animal, 30% de pasto verde y 60% de esta madera joven. Pero no hay nada realmente seco entonces ahí, es como todos los materiales tienen o savia... Sí, la madera termina siendo muchas veces bruta por lo que tenemos acceso, pero sí, tiene siempre un poco de nitrógeno, pero permite un compostaje sucesional. Comienzan las bacterias y se calienta, ¿no? Al principio ponemos inclusive orina de la casa, porque todo aquí tenemos letrinas y cosechamos siempre la orina humana y lo utilizamos en el compost para arrancar la parte de este 10% de nitrógeno, que es alimento más para bacterias. Ellos arrancan el proceso y luego se acaba el nitrógeno y se comienza a morir. Y comienzan a dominar los hongos. Y ellos comienzan a rellenar el espacio trófico. Y luego los hongos comienzan, entran nemátodos, entran artrópodos. Después de un proceso de unos 6 meses, tenemos un compost que es como una esponja. No tiene nutrientes para las plantas, no es un alimento, no es un fertilizante. Es estructura más. Es estructura con hongos y nemátodos y siempre bacterias, ¿no? Que desaparecen. De este material hacemos un extracto. ¿Líquido? Un extracto líquido. Entendemos un extracto como un líquido que voy a poner al suelo. Un té es un líquido que vas a poner las hojas, que es más como fertilizante. Nuestra norma de trabajar es que alimentamos los microbios del suelo y las plantas les alimentamos a través de micronutrientes a las hojas. Ya no ponemos fertilizantes al suelo, porque no queremos interrumpir la competencia natural. Ponemos coberturas. Un cambio que aprendí mucho con la agricultura sucesional de los chicos de Brasil, de Ernst Gotch y esas personas,
que me ayudó mucho es entender que no es el suelo que alimenta la planta, es la planta que alimenta el suelo. Por esta razón de perogénesis que hablamos antes, de cómo se formó el suelo es cosechando energía solar. Y mientras que respecto a esta norma, voy construyendo el suelo. Entonces, sí, 5% de la nutrición de una planta viene del suelo, okay, de la energía total de la planta, y más o menos 95% viene de otras fuentes, de aire, principalmente energía solar. Y este 5% es muy importante y tiene que estar balanceado. Pero la clave es sostener esta simbiosis. Es cierto que yo puedo fertilizar una planta y va a crecer, pero cuando yo fertilizo una planta demasiado, la planta para de dar fotosintatos a los microbios y se muere la población de microbios en la rizósfera, en la área de raíces. Y por eso el objetivo rápidamente, al principio me tocó jugar el rol de Dios, dar toda la fertilización, todo el agua, la defensa, pero poco a poco, si tú logras este proceso sucesional, a órdenes más biodiversas, más complejos, más simbióticos, hay un momento cuando tú tienes que parar de fertilizar tanto. Y para mí es la clave de aprender cuándo son estos momentos y cómo lo logras. Y para mí la agricultura regenerativa es cuando te liberas de tener que ser la fuente principal de fertilizantes y de defensas de la planta. Okay. Tengo dos preguntas ahí. La primera es, ¿cuál es el rol del estiércol de cuy actualmente dentro del sistema cuando ya está maduro, quiero decir, cuando ya logras esto de dejar de fertilizar? Y el otro es respecto a esta polémica que no discutimos en la red muchísimo, esto en chats, y nunca llegamos a una conclusión, a raíz de lo que dijo el compañero de Las Cañadas de México, de que a la final, al vender tu producto, estás haciendo minería de tu suelo y vas a tener un balance negativo de minerales sobre todo, pero de nutrientes. De tanto vender lechugas, te vas quedando sin minerales. ¿Cómo ves, cómo entrarías tú en ese debate? Pero primerito, ¿dónde entra el estiércol de cuy actualmente? Okay. Entonces, para mí, no aplicamos generalmente compost al suelo, ¿no? Solamente este líquido y raíces vivas. Yo tengo parcelas arriba que son muy productivos, que no he fertilizado en forma sintética nunca, pero ni orgánico por 8 años. Para mí, la Aconcagua tiene suficientes minerales para sostener este proceso de fotosíntesis y simbiosis por miles de años. Yo no necesito estar... Esta es la forma que nos enseñaron en la universidad, que el suelo es como un banco de nutrientes, ¿no? Y que vamos sacando y se va degradando. Sí, y en verdad no. La fotosíntesis es tan poderosa, la capacidad de las plantas de bajar energía solar y la capacidad de la biología del suelo de ayudar a la planta a encontrar nutrientes donde supuestamente no hay. Efectivamente, cuando hay simbiosis, ¿okay? Cuando vemos lo que llamamos endofitos, cuando vemos micorrizas y bacterias dentro de la planta, ¿no? Que están viviendo en esta relación simbiótica, los microbios aumentan la intensidad y el alcance del funcionamiento de las raíces por 600 veces, en algunas plantas hasta 2000 veces, su capacidad de encontrar humedad, su capacidad de encontrar minerales y toda esta parte de lo que llamamos nosotros de manejar los metabolitos secundarios, las autodefensas de las plantas. Yo no veo, si yo pongo más nutrientes en mis plantas, porque hacemos lo que llamamos bioensayos, pruebas en macetas, y si está funcionando el suelo, yo no aumento la producción por poner más nutrientes. ¿Okay? Significa que no hay pérdida. Y son parcelas que yo llevo 20 años de estar cultivando. Significa que mi limitante de producción no es nutricional, es biológico y este balance y siempre la parte hídrica, ¿no? Y tal vez la capacidad genética de mi planta, de desempeñar la planta, ¿no? Y acceso a la energía solar. Y yo creo que más bien necesitas fertilizar, pero son micronutrientes, ¿no?
Yo logro todo la cal que necesito para esta finca en triturar huevos, conchas de huevos, cáscara de huevos, de la cocina, que es muy poco. Uh-huh. Sí, es 1 kilo por mes, pero es muy poco lo que necesitas. En este sistema aplicamos una práctica de la agricultura natural coreana, de triturar cáscara de huevo con ácido acético, vinagre. Uh-huh. Es un proceso muy simple, pero logro 1 litro que me va a durar 1 año. Y entonces es la cantidad que necesita la planta para cumplir su necesidad nutricional es mínima cuando tienes un suelo bioactivo. Si no es bioactivo el suelo, si no está en balance, sí, necesitas fertilizar. Pero yo creo que es el objetivo de la agricultura sucesional y de la permacultura, lograr sistemas que no necesitan insumos externos. Yo antes tuve esta noción que era el suelo que alimenta la planta, pero en verdad no es así. Hay que pensar en cómo las plantas alimentan el suelo. Y hay que fertilizar tal vez al principio, pero al final no. Y es una fertilización mínima balanceada. Y ese es nuestro arte con agricultura. Tenemos que ver las fases sucesionales y necesitamos liberarnos de este yugo. Yo siento que muchos agricultores llevan 20, 30 años de estar practicando la misma agricultura. No hay mucha innovación. Y para mí tienen como la experiencia de 1 año por 30 años repetidos. No es que tienen 30 años de experiencia. Y para mí la experiencia es con de cambiar cada año. Y ahí es la parte sucesional y aprender de cómo se va evolucionando la coevolución con las plantas y los microbios. Es la clave. Y es un tema que tenemos que tener cuidado de pensar que al hecho que yo llevo personalmente 50 años de estar cultivando, que tengo 50 años de experiencia. Son los sotos que son la experiencia, no se mide por año, se mide en transformación de la finca. Y para mí se mide por desempeño regenerativo de mi finca. Tal vez yo solo tengo 10 años de experiencia en los últimos 50 años, porque pasé muchos años repitiendo lo mismo. Okay. Ya. Sabes que hace años tuvimos el privilegio de que nos visite Ana Primavesi, cuando estaba viva todavía. Y ya estaba bien ancianita, ¿no? Y ella, enojada, veía las plantas y nos decía, boro, boro, boro. Yeah. Esa era una obsesión de ella, la falta de boro en los sistemas, ¿no? Y ahorita mencionaste el calcio, pero cuando te encuentras con temas como deficiencias de boro, por ejemplo, que es un clásico, ¿cómo lo manejas sin traer insumos de fuera? Ya. Bueno, últimamente sí hemos estado estudiando mucho y aprendí esto en la India. De vez en cuando voy a Andhra Pradesh, tenemos amigos ahí, he estado aprendiendo mucho. Y los de la India, y es un momento importante, son 700,000 familias, ¿no? Es un tema grande. En Andhra Pradesh, India todo es así, todo es gigante. Es otra cosa, ¿no? Y ellos lo llaman agricultura natural, es su tema, ¿no? Algunos dicen agroecología, pero vino de gente que fueron a la universidad y volvieron con el concepto. Pero el momento local es agricultura natural y cultivan desiertos, ¿no? Y ellos dicen, bueno, el agua no está en la tierra, está en el cielo, que es cierto. Y la única forma de ellos de cosechar agua, porque no llueve, es con plantas y fotosíntesis, y lo que hablamos, ¿no? Porque no solo baja carbón, baja agua. Entonces ellos hablan de cosechar los ríos de agua en el cielo. Y lo han hecho, lo han convertido desiertos a sistemas agroforestales que ¿pero dónde está el riego? No tenemos riego. Para mí es imposible lo que hacen. Y me encanta ir allá. Y ellos han prestado mucho de la agricultura natural coreana en términos de manejo de micronutrientes. Y entonces llama, ¿no? Esta tradición que es muy simpático. Y hay libros y recetas que tienen, generalmente son tés y bioestimulantes que permiten a la planta encontrar boro, etc., ¿no? Pero el primer reto para ellos es bioactivar el desierto, ¿no? Y esta relación planta, maximizar fotosíntesis, balancear la fertilización. Y si hay un proceso cuando estudian
a nivel de la savia de la planta, idealmente, o si no, las hojas, o buscan síntomas que les permitan identificar si hay un problema de magnesio, de boro, de calcio, de cadmio, diferentes micronutrientes. Y buscan forma, y generalmente significa introducir algo. Por ejemplo, tenemos agua de llama que estamos probando ahorita para enfrentar la parte de bioactivación. ¿Agua de llama? ¿A qué te refieres? Llama, disculpe, algo de llama. Llama es la agricultura coreana natural. JAMA es lo que le llaman. Sí, he visto, he leído al respecto. Entonces, usamos cáscara de banano. Yo no como banano, pero no cultivo banano. Entonces, pero con pequeñas cantidades logras concentraciones necesarias para el tema de aplicaciones foliares. Entonces, sí tenemos insumos todavía en la finca. Hablé antes de la cáscara de la madera de bruta, y lo otro sería estos micronutrientes que vienen de recetas que hemos aprendido, pero no vienen en camiones, vienen en fundas, ¿no? Y muchas veces de nuestros alimentos. Entonces, estamos aprendiendo de corregir cosas. Antes yo pensé que tenía un problema de boro en tomate, porque teníamos un clásico y calcio, de deficiencias y, como ves, ciertas enfermedades en tomate. Cuando bioactivamos el suelo, eliminamos el problema. Así es. Entonces, a la final es hacer biodisponibles los elementos que en realidad sí están ahí, pero no están siendo accesibles por las plantas porque falta que se forme el ecosistema correctamente en el suelo. Así es como resumiría lo que me estás diciendo. Yo diría que sí, al principio. Y luego, cuando esto está funcionando, tal vez vas a encontrar pequeños problemas, ¿no? Pero generalmente no nos afecta a nivel de cultivos, honestamente. Yo con orina humana, con los cuis, el abono de cuí, que es una concentración, y con la viruta logro resolver 95% de los problemas. Sí, en mis invernaderos aplico NIM, no cultivo NIM. Tengo problemas de vez en cuando con mosca blanca y cosas que vienen, porque mis invernaderos en verdad es casi, yo lo llamo agricultura orgánica. ¿Cómo se llama este sistema cuando cultivas en agua hidropónica? Hidropónica. Para mí, lo que tengo en mis invernaderos es tomate hidropónica, orgánica. Es porque uso el suelo como un medio. Y es por necesidades económicas, ¿no? Y los tomates, no ganamos plata con tomate, nadie gana plata con tomate. Es muy caro, pero sí atrae gente a tu mercado, me permite vender cosas más económicas. Es un enganche. Es un enganche. Pero donde voy con esto es que sí, ahí necesitamos hacer intervenciones violentas, como NIM y tabaco, y para controlar plagas, pero afuera no tenemos. La única cosa que compramos es tal vez Bacillus thuringiensis, BT, para aplicar. Es un producto que venden comercial para controlar la polilla de coles, por ejemplo, Plutella, es el nombre científico. Oye, me da curiosidad, ¿qué tratamiento le dan al estiércol del cuy? ¿Cómo le procesan? Para mí es parte de lo que aprendí también en la India, es que nunca aplicas manjar animal directo a la planta. Claro. Siempre debería estar procesado por microbios. Todo el abono de cuy va a estos biodigestores. Al sistema. Generamos, cada 10 días sacamos un metro cúbico de abono de cuy, mezclado en lo que orinas, está capturado en la misma paja, pero también ponemos una cama de viruta. Y este va al sistema de compost. Y ahí compensamos con orina humana, porque logra este 10% de peso en el compostaje, 30% de material verde, y complementamos con el 60% de madera. ¿La orina humana la fermentas antes de añadir? No, lo aplicamos de forma directa. Generamos 15 a 20 litros de orina de la finca, entre los trabajadores y nosotros, y todo va a este sistema de compost. Y sí, es muy importante porque el abono de cuy no es tan caliente como Exacto.
tenemos gallinas, tengo 150, 200 gallinas, pero todos están en el campo, están en cercos eléctricos y están alimentando en el campo. Directamente. Y no puedo concentrar el estiércol de gallina. Entonces, es la forma que hacemos el compost y casi tenemos un sistema donde todo nace dentro de la misma finca. Genial. Tengo una última pregunta técnica. ¿A qué te refieres con raíces vivas? Explícanos un poco eso. ¿Qué significa introducir raíces vivas en el suelo? Entonces, para mí son plantas vivas que están bombeando lo que llamamos exudados, ¿no? Energía solar. Yo nunca entendí, técnicamente es entre 35 y 45% de toda la energía solar va por las raíces a los microbios, ¿no? La otra parte va al crecimiento de la planta, las necesidades directas de la planta. Y esa simbiosis, obviamente los microbios venían antes. En un sentido, los microbios crearon las plantas para ganar acceso al sol. Y este ha sido clave. Entonces, para mí, raíces vivas y biodiversas es la forma. Por ejemplo, mi compostaje es excelente, pero nunca vas a encontrar un micorriza. Los micorrizas no sobreviven en compostaje muerto. Entonces viven en raíces vivas. Entonces hay limitaciones de compost. Y hay muchas cosas que nos traen raíces vivas y plantas en funcionamiento activo que nunca voy a lograr en un compostaje. Entonces, para mí y ellos manejan poblaciones de microbios, y hay muchos, la mayor parte de microbios no viven en compostaje muerta. Entonces, tienes que trabajar con la población activa en la rizósfera. La rizósfera y la zona de influencia de la raíz, donde hay estos exudados, entrando tiene más o menos 2,000 veces más actividad microbial que lo demás del suelo. Y ahí es donde se genera suelo. Entonces, para mí la clave es que el suelo nunca debería estar. Bueno, todo el suelo idealmente debería tener raíces vivas bombeando en exudados. O sea, no solo no tener suelo desnudo, sino no tener suelo donde no haya rizósfera en realidad. Justo, no es solo el mulch. Hoy en la mañana viste que estamos triturando ramas y aplicándonos en los caminos. Parte va a compost, pero la mayor parte está en los senderos. Sin embargo, nuestra esperanza en el futuro es tener sembrado ahí plantas que sean gramíneas y trébol. Estamos buscando una mezcla de abono verde, cultivo de cobertura vivo. Pero todavía nos falta materia orgánica, no sobrevive, no tengo el agua para regar. Pero al momento que aumentamos un poco la materia orgánica en los caminos, a nivel de la finca que cultivamos, espero parar de hacerlo. Y espero sucesionar un proceso más alto, donde toda mi vida idealmente está haciendo fotosíntesis todo el tiempo. La única forma de que una finca se va a transformar de un desierto en un oasis es maximizar la fotosíntesis. ¿Cómo? Yo no sé. Estoy buscando agricultores que tienen experiencia con este tipo de cultivos de cobertura verdes en estas condiciones todo el año, ¿no? Ahorita sabemos matar el cultivo de cobertura y no lo mezclamos ahorita, solamente le dejamos encima y sembramos en cero de bronce en la finca. Pero tenemos que buscar formas creativas de siempre estar bombeando energía solar a nuestros chakras. Es la única forma que vamos a ir adelante. Me haces pensar mucho en el quicuyo, ¿sabes? De nuestro pasto más común acá, que cuando está realmente el ecosistema del quicuyo funcionando bien, está lleno de trébol, pero lleno de trébol. Y evidentemente tiene que estar el animal que pasta, porque eso es lo que mantiene el quicuyo corto, abonado y funcionando. Pero cuando tú levantas, cuando hacemos lo que se llama deschambar, ¿no? Sacar las chambas, es el mejor suelo el que se forma debajo de él. Entonces, por ahí te entiendo cómo vas y estoy pensando en cómo es tu entorno que has logrado crear aquí. Sí, creo que el concepto está claro. Y el tiempo se nos va acabando, Steve. No sé si tienes. Bueno, primero nos han pedido los oyentes varias veces que hagamos recomendaciones de libros. Si hubiera un libro que tú recomendarías a la gente, ¿cuál sería?
Bueno, y muchos de los libros que estoy leyendo en este momento son de otros lados. La Ariana Primavera obviamente es un clásico que muchos conocemos, que estaba en portugués, pero ya está en español, partes de... Ahora tengo 2 libros aquí en el escritorio que me inspiran mucho. Uno es más didáctico, que está hecho por un loco que se llama Matt Powers, que no es un especialista de suelos, pero es un educador y un músico. Y Matt ha estado trabajando mucho en el tema de microscopía, ¿okay? Pero y se metió en la parte de Soil Food Web School, pero luego se fue yendo más allá. Pero tiene un libro que se llama Regenerative Soil, The Science of Solutions en inglés. En el suelo regenerativo, la ciencia de encontrar soluciones, que incluye muchos de los elementos que hemos hablado. Me parece muy didáctico. Tiene ciclos de los diferentes nutrientes como boron, nitrógeno, etcétera, que puedes ver si te falta boron en finca, ver cómo puedo yo renovarlo, etcétera. Y qué tipo de plantas. Por ejemplo, aquí tenemos botón de oro, que es una fuente de boron, y otros que usamos ya para podas y comenzar a tratar de renovar ciclos. Pero me parece muy interesante. También introduce esta pirámide que mencioné, que en verdad viene de la gente de Advancing Ecological Agriculture, un Amish, que se llama John Kempf. John está muy metido en esta pirámide que habla de la parte pasiva de la planta que los humanos manejan, pero la parte activa de la planta que nunca vamos a manejar, como las autodefensas. Uh-huh. Y tiene un triángulo muy simpático ahí. Y me parece interesante este libro. La otra que estoy viendo ahorita también está en inglés, lastimosamente, pero salió hace poco, que tiene el caso de Andhra Pradesh. También nosotros escribimos un capítulo sobre nuestra experiencia en rehabilitar Concagua, en Ecuador, que se llama Enfoques Biológicos a los Sistemas Regenerativos de Suelos, la segunda edición, escrito por Norman Uphoff y Janice Theis, que son de la Universidad de Cornell. Es un tomo, pero la experiencia viene de muchos lados, de la India, de Ecuador, y habla mucho de indicadores, protocolos, laboratorios, experiencias prácticas y el último pensamiento sobre manejo regenerativo de suelos. Y hay muchos autores y las referencias a nivel mundial, sobre todo Australia, etc. Tal vez podemos poner un enlace. Por ejemplo, hay un trabajo muy interesante de EH, que es interesante, que es algo nuevo que hemos aprendido. Cuando balanceas pH, que es la parte de protonos de suelo, y la disponibilidad de minerales, y EH, que es más la parte como energética, es un indicador cualitativo de la energía que tiene un suelo, que tiene que ver no con protonos, pero con electrones. Uh-huh. Ya cuando hay un lugar en el centro dulce donde no encuentras enfermedades ni ataques de plagas. Entonces, Olivier Husson ha liderado este trabajo de reducción, de redox, que me parece que es la nueva ciencia de cuándo saber que mi suelo está sano. Uh-huh. No solo en desempeño de las plantas y su relación con el ecosistema. Y este tema de pH e EH me parece súper interesante y espero que seguimos innovando en esta parte. Pero este capítulo está en este libro. Y de pronto podemos poner un enlace. Yo ya les pedí a favor si podemos traducir el libro español y han dicho que sí. Solo estamos tal vez podemos trabajar contigo en lograr traducirlo y hacerlo disponible a la gente. Sería hermoso, sí, podemos apoyarnos también en pasantes. ¿Y algún mensaje final para el público? Yo diría que seguimos innovando. Como digo, yo tengo 59 años ahora. Tengo unos 50 años de estar trabajando en agricultura. Pero yo diría que no son los años, son los saltos de innovación que me da mi experiencia. Cuánticos. Yo no sé, tendría que reevaluarlo. Pero siento que de pronto yo sé menos del suelo que supe hace 50 años, ¿no?
Eso es muy sabio, muy socrático. No, y cuando leo lo que hace Olivier Husson, por ejemplo, me doy cuenta que hay todo un aspecto de suelo que no había pensado. Yo siempre pensaba en pH y manejaba esta parte, pero ya que comienzo a entender la parte de EH, me doy cuenta que sí, hay mucho por aprender. Y siempre estaremos en pañales frente a la maravilla del suelo, la maravilla de la biología. Y yo creo que hay que mantener esta actitud de apertura, de cuestionamiento, y sobre todo los practicantes que buscamos más espacios, ¿no? De conocernos, de intercambiar y apoyarnos uno a otro. Esa es la clave para nosotros, que no buscamos representantes, buscamos oportunidades de representar nuestra experiencia en forma directa, sin traducción, sin intermediación, y por eso aprecio mucho este programa, que nos permita hablar y hablar de gente de diferentes formas de pensar, diferentes experiencias, etc. Yo siento que esta es la riqueza de este programa y les felicito. Y yo espero seguir escuchando y espero que creamos otros foros y otros espacios de conocernos. Totalmente, en lo que podamos colaborar para la difusión de esto, ahí estaremos. Muchas gracias, Steve. Como siempre, yo me quedo con preguntas pendientes todavía. Así que de repente en un futuro no muy lejano hagamos una actualización de esto, si te parece. Chévere, un gusto. Ya pues, queridos oyentes, espero que hayan disfrutado tanto como yo y nos estamos viendo la próxima semana en Radio Semilla.